Así que les comento, hubo una serie de dificultades, ustedes saben cómo está la situación en el estado, sin embargo, respetando eh, pues el esfuerzo que todos y todas han hecho para estar presentes, lo resolvimos de esta manera. Eh, la semana pasada, la doctora Elvia Garduño, junto con el maestro Fernando Damián, atendieron un grupo de profesoras y profesores. Su servidor, Edilberto Mesa, junto con la maestra Paula, atendimos otro grupo, pero ante la situación que se está dando en Chilpancingo, en donde radican la doctora Heidi Aide Calderón y la maestra Lucía Esmeralda Alarcón, que estaban programadas para atender esta sesión. Bueno, me tocó entrar ahora sí de relevo, porque queremos aprovechar la disposición de ustedes y porque además, bueno, dada la contingencia en la Costa Chica, por ejemplo, vamos a tener pendientes a algunos otros, algún otro grupo quizá. Así que, vamos a dar inicio. Lo que pretendemos nosotros con este taller es que haya una reflexión sobre nuestro propio quehacer para que en base a esa reflexión se vaya proyectando una trayectoria, digamos, a futuro, tomando en cuenta la que ya hayan desarrollado hasta este momento y al mismo tiempo ir dando pie a un reconocimiento o identificación de lo que es el trabajo docente. Así que ese es el objetivo del taller. Lo que nosotros vamos a abordar aquí son algunas consideraciones que ojalá sirvan para que ustedes al momento de responder los cuestionarios, los formularios que se encuentran en el aula de Classroom, este, tengan idea clara de qué es lo que se está pidiendo, porque posteriormente, en un análisis de esa información que ustedes nos proporcionen, servirá para ir proyectando las actividades que el programa de profesionalización docente necesita para ir garantizando que se atiendan las inquietudes que surgen de una actividad como esta, que en términos reales es una autoevaluación de nuestro quehacer. Son actividades, pues digamos, rápidas. Vamos a trabajar 50 minutos en la identidad de desarrollo profesional, considerando la nueva escuela mexicana y el modelo educativo que tenemos en la universidad. Vamos a trabajar los incidentes críticos, que son los que nos construyen y desconstruyen en nuestra trayectoria docente, y ustedes realizarán un ejercicio llamado PANIC, que no es otra cosa más que unas pautas para el análisis de esos incidentes críticos que hayan sucedido en su trayectoria. Después de eso, un receso para que puedan atender cualquier situación de esta tarde. Continuaremos con la construcción personal de trayectorias del desarrollo profesional docente y con unas reflexiones y acciones finales. Lo que van a encontrar ustedes en el aula de Classroom son 6 actividades. De hecho, son las primeras 5 que tienen una mayor carga. Es deseable que en cuanto se termine la actividad aquí, si no es posible que lo vayan haciendo de manera simultánea, porque
vamos a tratar de que ustedes tengan participaciones, aportes a los elementos que se pondrán como reflexión. Entonces, eso nos va a llevar más tiempo, pero si es posible, terminando la sesión, que ustedes puedan contestar los formularios que se plantearon para cada una de las actividades, por aquello de que, bueno, estaría más fresco en la memoria las eh, aportaciones de las compañeras y compañeros. Bueno, conocen ustedes las pautas de convivencia. En estas actividades en línea hay que plantear las dudas en el chat. Si quieren participar, hay que levantar la mano. Pueden compartir los emoticones. Por favor, apaguen sus micrófonos porque de pronto, pues, se vicia el audio. Personalmente les pido disculpas por la zona en donde me encuentro, pues para aprovechar el ancho de banda, evito poner imágenes. Todas las reflexiones están ligadas a la acción y la toma de decisiones, o sea, personales. Cada uno tiene su propia experiencia y pues no se trata de aquí de compararnos con los demás. Hay que respetar el anonimato, sobre todo de los demás, y proponer una trayectoria de formación personal. Muy bien, entonces, en ese mismo sentido, hablábamos del anonimato. Nosotros garantizamos que la información que se proporcione en los formularios es solamente para fines académicos, el análisis. En ese sentido, también se les invita a evitar juzgar a los que aquí estamos participando. Ya se había dicho, evitar compararnos y considerar que cada quien hace lo que puede con los recursos con los que cuenta. Bien, iniciamos con este asunto de que tienen ustedes un aula, eh, tienen ustedes un aula en donde van a ir contestando los formularios, donde se va a ir registrando su participación. Por lo tanto, recuerden que los formularios son de Google, así es que una vez que los contestan, prácticamente se va poniendo en la plataforma sus respuestas. Ah, el, Marta, Marta, bueno, ahí van a ir contestando los formularios y estos pues prácticamente se van almacenando una vez que hacen ustedes el llenado. El tema 1, vamos a ver nuestra identidad y desarrollo, considerando el modelo educativo y de la universidad y la nueva escuela mexicana. Aquí el primer planteamiento es que lo que nos hace ser únicos es parte de nuestro ser docente. O sea, si lo hemos estado tomando en cuenta, o por lo menos el modelo educativo así lo plantea, que cada estudiante tiene preferencias en cuanto a qué y cómo aprender. Bueno, pues eso aplica también para nosotros los docentes y eso nos caracteriza también en nuestro trabajo profesional. Entonces, en ese sentido, en la primera actividad, lo que se va a pedir es que ustedes consideren su experiencia, respondan a algunas preguntas.
La idea es que pues, si pueden hacer una redacción primero en Word para después pegar en el formulario, sería mejor por aquello de que se vayan algunos planteamientos que no era precisamente lo que ustedes querían decir. De las experiencias pasadas, yo les puedo comentar que algunos todavía tienen la tendencia de escribir solo mayúsculas. Recuerden que en estos ejercicios escribir en mayúsculas es como estar gritando, pero bueno, al final ustedes deciden, solamente son algunos comentarios. ¿Qué les, qué nos interesa saber de lo que ustedes piensan? Para ustedes, ¿qué es ser docente? Hay una serie de aspectos que tanto la nueva escuela mexicana como el modelo educativo considera como rasgos de un docente. Entonces, pues, ¿qué les gusta de ser docente? ¿Qué les disgusta de este trabajo en el que estamos involucrados? Perdón. Y una vez que tengan su reflexión respecto a estas preguntas, pues van al formulario y nos lo comentan como ustedes gusten directamente o primero lo redactan en un procesador de textos y después pegan sus respuestas. Bueno. ¿Cuál es la necesidad de que nosotros hablemos de la identidad docente? De pronto hay, incluso con el paso del tiempo, cambios que obligan a repensar. Por ejemplo, nosotros tenemos un sindicato de trabajadores académicos, pero trabajador, ¿no habrá un término más apropiado para el tipo de trabajo que realizamos? Porque no somos, digamos, obreros. Entonces, somos personas que estamos dedicados a una profesión que involucra a otras personas, compañeros, compañeras y estudiantes, los padres de familia, un trabajador, como tal, el término nos puede caracterizar. Es necesario hablar de esa necesidad de identificarse como docente considerando el tipo de trabajo que tenemos, un poco atendiendo a las preguntas anteriores. Así que recuperé por ahí estas reflexiones que salieron recientemente en la jornada. Para Paulo Freire, comprender correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad es necesario para cualquiera que esté en este tipo de actividades. Eso en términos psicológicos es lo que nos permite tomar conciencia de nuestra propia dignidad, según Freire. Así que si la educación como praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo es para transformarlo, bueno, nosotros estaríamos con ese compromiso. Nosotros, y esto ya es una discusión que se está dando actualmente, docentes y alumnos tenemos que reinventarnos en cada momento de nuestra vida, o sea, en cada sesión de clases, en cada una de las actividades que realizamos, necesitamos reinventarnos. Si somos docentes, no solo educamos, sino además nos estamos educando a través del diálogo con nuestros aprendientes. Esos aprendientes, al ser formados, al ser educados,
también, o sea, desde el punto de vista de Freire, si realizamos un buen trabajo, también nos están educando. Así que en esas actividades, ambos nos transformamos en sujetos de un proceso en el cual vamos creciendo juntos. Ese asunto de la autoridad en ese sentido, pues ya como que está la autoridad del docente, ¿no? Está quedando como anquilosado. Hay un aspecto que está en el modelo educativo que vale la pena retomar, y que tiene que ver con considerar al estudiante como persona para ponerlo al centro de las actividades que se realizan. Y cuando tomamos en cuenta a la persona, pues hay que tomar en cuenta, de acuerdo con Maslow, que hay una serie de condicionamientos que nos permiten ser. O sea, en la base está lo fisiológico, o sea, lo que permite realmente sobrevivir. La alimentación, tomar agua, descansar, incluso para cuestiones de aprendizaje, el asunto del el descanso es importantísimo. Después está la seguridad, tanto física, de salud, laboral, familiar, económica y del entorno. La afiliación como pertenencia, como aceptación, como afecto, amistad, intimidad. El reconocimiento que ya va cayendo en estos aspectos que de pronto nos impactan, la autoestima, el respeto, los logros, la confianza, la libertad y la autorrealización también ligada con esto que nosotros hacemos. Cárgamelo. Esto es la moralidad, la creatividad, el éxito, la solución de problemas y la vida en plenitud en general. Esos son algunos aspectos que determinan a la persona de acuerdo con Maslow, y nosotros hicimos este ejercicio, o sea, igual pensando en la pirámide. En la base está, como ya veíamos, lo neurofisiológico, lo cognitivo psicológico, que de alguna manera están ligados, lo afectivo emocional, comunicativo expresivo y lo social. Ya pensando en una persona que es docente. Luego está arriba de ello lo ético y lo moral, lo espiritual y anímico, y lo vocacional y profesional. Y lo más abstracto, en la punta de esto, de esta pirámide, ya pensando en un docente, está lo científico-tecnológico, igual que lo consideraba Maslow, que es la parte, como decíamos, más abstracto. Ya no es cualquier persona que llega a desarrollar habilidades en estos campos. En ese sentido, tendríamos estos tres aspectos centrales para cuando tratamos de identificarnos como docente. En esta identidad tiene que ver la práctica y tiene que ver la experiencia. O sea, es decir, hay una diferencia aquí. No, el hecho de que tengamos ya varios años practicando la docencia, no necesariamente muchas veces tenemos que lamentarlo, no nos da una experiencia docente. Pero bueno, son los tres aspectos que van ligados eh, a nuestra identidad.
A partir de eso, para aquellas viejas preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, para tratar de eh, identificarnos como docente, aquí la cuestión sería, ¿quién soy? ¿Soy docente? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago como docente? ¿Cómo sé que eso que hago está bien? O sea, ¿cómo he llegado a hacer eso consciente de que tiene el efecto que se espera? Bueno, sumado la identidad más la experiencia más la práctica, nos va a dar una profesionalidad integral. Esa experiencia acumulada, la forma en que actuamos, en el entorno en que estamos y sintonizado, todo eso nos lleva al final a tener una maestría docente. O sea, lo que hacemos, lo hacemos con maestría. Es cuando alcanzamos un equilibrio pleno entre lo que somos, lo que hemos aprendido en nuestra práctica y cómo lo aplicamos. Este conjunto de representaciones, que de pronto van a construirse identidad docente, son consideraciones personales. Normalmente, dice Bayhart, Berlot y Bermond, son estables en el tiempo y no están delimitadas en cuanto a su contenido. Ese es, de hecho, un pequeño problema, la estabilidad, porque, como vamos a ver más adelante, o lo están viendo ya algunos de ustedes, el asunto es que estamos en un mundo de grandes cambios y esos se van a dar más acelerados y en más corto tiempo. Entonces, hay tres aspectos fundamentales para cuando hablamos de la identidad docente. El rol o roles profesionales que desempeñamos, que ya decíamos, la nueva escuela mexicana y el modelo educativo, tienen ahí una serie de elementos que debemos realizar. Este asunto del binomio enseñanza y aprendizaje, que hay por ahí un planteamiento que todavía el paradigma de la enseñanza está presente, no hemos logrado transitar al paradigma del aprendizaje y la dualidad que algunos plantean. O sea, todavía hay quienes pretenden que nosotros enseñamos y hay otros que plantean que tiene que desarrollarse la habilidad para que los aprendientes ejerzan de manera autónoma esas habilidades. Bueno, algo que tiene que ver con esa identidad nuestra y las emociones asociadas a la docencia. Hay incluso, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, hay un grupos de investigación que se dedican a estudiar estas emociones, este, cuando se trata de que los estudiantes aprendan matemáticas. Entonces, esas representaciones de nuestro rol profesional son las funciones que el docente considera que debe desempeñar y tiene un fuerte componente institucional, es decir, quien nos contrata, digamos, desde la Constitución, ya se plantea algunos roles que nos corresponden. Docente así en general, tal como ustedes vayan a definirlo ahí en la primera actividad. Pero también podemos actuar como tutores, como investigadores. Hay una categoría en la universidad, somos profesores investigadores, podemos ejercer la mentoría, ejercer como facilitadores, transmisores de conocimientos, ser guía o cualquiera de
cualquier combinación de las anteriores u otras que no están aquí consideradas. Entonces, para la nueva escuela mexicana, para que nosotros nos desempeñemos, en este caso la educación media superior, se supone que asumimos la corresponsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. Ojo, o sea, no soy yo el responsable únicamente de que aprenda. Ya, tengo que ver que el estudiante asuma la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. Entonces, somos corresponsables. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, es que tenemos que considerar sus capacidades, sus circunstancias, sus necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje como para contribuir aquí plantean enseñanza en su proceso de aprendizaje, promoviendo, coordinando, guiando, sirviendo como tutor académico, como facilitador y en general agente directo del proceso educativo. Alguien que es docente en la nueva escuela mexicana orienta sus funciones para lograr el máximo aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. De acuerdo con el modelo educativo, nosotros tenemos el nuestro, los planes y programas de estudio, igual que se están elaborando y están en proceso. Esto lo pueden encontrar en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior. En el modelo educativo de la universidad hay un apartado específico que habla del docente, que pues de alguna manera tiene el deber ser, ¿verdad? Y nosotros en este ejercicio vamos a plantear el ser. Hay una expectativa, ¿cuál es la realidad? De eso se trata este ejercicio. En ese sentido, la actividad 2 les van a pedir que hablen, que lean primero el docente en el modelo educativo vigente de la universidad. Y hay otro extracto en la actividad donde está el docente en la nueva escuela mexicana. Entonces, con base en esas lecturas, ustedes en el formulario nos van a decir qué roles pueden desempeñar y por qué. Ahí pues no va a haber más que una lista de roles, ustedes van a seleccionar cuáles, qué roles quieren desempeñar y por qué. De esos que están, ¿cuáles quieren desempeñar? ¿Y qué roles no quieren o no pueden desempeñar? ¿Y por qué? Aquí, considerando la experiencia de los grupos pasados, algunas maestras y maestros nos decían, bueno, es que no hay ninguno de los roles que no quiera desempeñar. Bueno, pues elijan el que menos quisieran, solo porque es un cuestión de diseño del formulario, tienen que responder al menos una. Así es que pongan la que menos quieran, ¿no? Aun cuando no haya ninguna que les desagrade o no puedan desempeñar. Aquí en este punto voy a hacer una pausa para que ustedes nos digan si tienen alguna duda de lo que van a realizar en las actividades. Adelante, tienen, si quieren, la posibilidad de usar su micrófono para manifestar las dudas hasta ahorita de lo que se quiere. Insisto, se trata de una reflexión personal. Todos son cuestiones que ustedes en algún momento pues han reflexionado en qué
asunto estoy metido y pues de eso es de lo que queremos que nos comenten en los formularios. Pero ahora, si gustan, este, es un buen momento para ver si hay alguna, dice, permítame ver, el maestro Daniel dice, todo bien, no hay problemas. Así es que si todo está como dice el maestro Daniel, podemos continuar. Entonces, nada, ¿verdad? No veo nada. Y en todo caso, a la hora que ustedes, consideren que es necesario alguna aclaración, por supuesto, pueden abrir el micrófono. De pronto, no, voy a ver si levantan la mano, le voy a pedir a Paola y Quiera ser maestro mencionarle, adelante, qué sí. roles justamente son los que ellos van a elegir, que es justamente lo que es ser docente, tutor, investigador, mentor, facilitador, transmitor, guía o también algún otro. Entonces, para que en función de eso puedan ir comentando. A ver, en la primera parte de su intervención no escuché lo que decía maestra Lucía. Sí, en esa actividad que mencionaba la maestra Lucía Esmeralda, este, de hecho se pone la lista y ustedes, van, digamos, palomeando, haciendo clic en cada una de todas las que consideran que les gustan. En donde puede haber problema es donde esa que les comentaba de que no les disguste ninguna, pero pues hay que, para que el formulario funcione y puedan, quede guardada la respuesta, deben elegir al menos una. Es entonces la que menos les guste, a esa le dan clic y ya con eso, considerando que, bueno, si no son varias, pues esa selección es solo por cumplir. Maestra Erika, les comentaba, este, por cuestiones de cómo están las condiciones y por la experiencia de la semana pasada, conviene que con calma, al finalizar esta sesión y si no hay tiempo suficiente durante la tarde, el resto de la tarde para contestar los formularios, lo hagan después. La, este, el aula de Classroom va a estar abierta toda la semana. Les comentaba que tenemos algunos pendientes por las dificultades que ha habido en el estado, así es que los formularios van a estar ahí. Es deseable entonces que para lo que hemos estado comentando aquí, pues tan pronto puedan, contesten los formularios y ya dependiendo del tiempo que le puedan dedicar, pues sean todos. En realidad son cuatro los más, y de esos hay dos lecturas, estas que acabamos de plantear, muy cortitas. Y de otros sí se necesita, ahorita vamos a ver más adelante, una reflexión un poco más concienzuda que quizá les va a llevar un poco más de tiempo. Pero entonces, si inmediatamente pueden abocarse a contestar los formularios, perfecto. Y de cualquier manera tienen el resto de la semana para poder hacerlo. Si no hay, déjenme ver. Bueno, creo que esa era nada más la duda. Seguimos entonces. eh, en esta actividad 2, entonces hay que escoger los roles que se van a desempeñar.
Luego pasamos a las representaciones. Ustedes saben, o sea, una cosa es de pronto lo que nosotros pensamos y otro es la representación de lo mismo. Es como los conceptos. De pronto tenemos el concepto construido, pues hay una representación en una palabra de ese concepto. Entonces, ese grupo de representaciones, ese grupo de concepciones que nosotros tenemos acerca de lo que es ser docente, se manifiestan en ese grupo de representaciones y se refieren a las creencias, concepciones que poseemos los docentes sobre qué significa, sobre todo, aprender, porque enseñar, bueno, ya estamos muy imbuidos de eso. ¿Qué significa aprender una materia? En la actualidad, para nosotros, unidades de aprendizaje curricular, pero especialmente, ¿qué significa aprender su unidad de aprendizaje curricular? Allí también nosotros tenemos ya ciertas concepciones que vale la pena representar. Entonces, en la actividad 3 les van a pedir para esa unidad de aprendizaje curricular, si imparten más de una, elijan la que más les pueda ayudar a contestar el formulario. ¿Qué se debe aprender? De su unidad de aprendizaje, ¿qué se debe aprender? ¿En dónde se debe aprender? ¿Cuándo se debe aprender? ¿Y cómo se debe aprender? Son, de hecho, igual, aquí no se trata del deber ser. ¿Cómo han hecho para que se aprenda? O sea, bueno, ¿qué elección han hecho ustedes para que aprendan los estudiantes? Hace mucho tiempo que se está tratando de que las listas de contenidos ya no sean tan largas. Si se tratara de hacer un ejercicio como a veces lo hacíamos por ahí y en donde ustedes tuvieran que elegir 3 o 4 contenidos que consideren importantes para su unidad de aprendizaje curricular. Entonces, considerando eso, ¿qué se debe aprender de su unidad de aprendizaje? De esos, ¿en dónde es mejor? O sea, ¿en dónde realmente se puede aprender eso que eligieron? ¿Cuándo y cómo? Esas son las preguntas que hay que contestar en la actividad 3. No sé si al respecto de esta actividad hubiera algún comentario, alguna duda, porque pues ya vamos entrando, aterrizando en cuestiones que quizá nos van a sacar en nuestra zona de confort. Nada más comentar que mencionan que en Tierra Caliente están teniendo problemas con la señal. Yo creo que igual como estamos aquí en Chilpancingo. Sí, claro, les comentaba al principio que grabamos bueno, estamos grabando, pedimos que se grabara, así es que en cuanto termine la sesión, vamos a realizar el procedimiento para poder subir la grabación al aula y que si hubo alguna parte en donde se perdieron, pues puedan ir y recuperar, ¿no? Además de que va a haber un foro ahí de dudas que vamos a estar atendiendo por si es necesario aclarar todavía alguna otra cuestión. Así es que de esa forma resolveríamos estos inconvenientes que algunos están teniendo en sus localidades. Pero no sé si aparte de esto hay algún problema en cuanto a la actividad 3 de su unidad de aprendizaje que deben aprender los muchachos y muchachas, por supuesto, en dónde se debe aprender, cuándo y cómo. Si no, bueno,
seguimos. Hay otras representaciones que tienen que ver con las emociones, ya se había comentado esto. Allí, pues, los distintos procesos afectivos de pronto impulsan y, y provocan que nosotros actuemos de determinada manera. Normalmente tienen que ver con el reconocimiento profesional, con la autoevaluación que hacemos y precisamente este tallercito tiene toda esa intención y lo que hace la institución cuando nos evalúa. No son procesos muy normalizados, se está tratando de que así sean ahora, pero bueno, la parte en donde como producto de esos ejercicios hay un reconocimiento, digamos, que se materializa en algo, es donde está medio flaco el asunto. Entonces, para estas tres cuestiones, el reconocimiento profesional, la autoevaluación y la evaluación institucional, se propone que ustedes ubiquen cada uno de acuerdo a esta rueda de las emociones, que ustedes pueden ver la fuente aquí por si quieren, tienen posibilidades de bajar la rueda para que ustedes la manejen como mejor les parezca. De hecho, también se puso en el aula de Classroom para que si quieren consultarla ahí, pero el asunto es este. En cuanto al reconocimiento profesional, ¿cómo me siento? Puedo estar feliz, pero dentro de esa felicidad puede ser porque estoy orgulloso de ese reconocimiento, porque me siento aceptado, porque, porque soy optimista respecto a ese reconocimiento profesional. Voy a ir a una parte negativa, pues no necesariamente tiene que ser así, solamente estoy eh, eh, tratando de hacer el ejercicio. Cuando digo soy optimista, porque pues, me siento inspirado o receptivo. Esas dos emociones puede estarme causando. Por ejemplo, la evaluación institucional puede ser que esté a disgusto, que puede ser el caso. A disgusto porque estoy decepcionado. Y estoy decepcionado porque considero que es repugnante o me rebelo ante esa evaluación institucional. Bueno, solamente son ejemplos de cómo pudiéramos hacer ese ejercicio. Maestra Mirna, ¿quiere hacer uso del micrófono? O se... No, maestro, perdón. Adelante, seguimos entonces. Sí, este ejercicio entonces implica que ubiquemos los tres tipos de situaciones que pueden causarnos ciertas emociones y utilicemos la rueda para poder detallar, ¿no? Si es la autoevaluación, pues no sé, puede ser miedo, pero porque estoy inseguro y de eso porque pues, me sienta inferior. Eh, Digo, solo es un ejercicio, ¿no? Nada más para que ustedes la consideren cuando realicen la actividad. Luego de ahí pasamos a abordar estas situaciones que de pronto se vuelven críticas. De pronto hay crisis, ha habido crisis en nuestra trayectoria o para los que son muy jóvenes les puede servir para el futuro. De pronto en la trayectoria se presentan crisis que en realidad nosotros
consideramos que son oportunidades para cambiar ciertas cosas. Entonces, a esto le llaman incidentes críticos, que nos construyen o deconstruyen, es decir, si provocan cambios, pues ya puede ser que dejemos de hacer algo que considerábamos que estaba bien hecho, pero que la evidencia dice que no, y entonces nos deconstruye, o simplemente hay cosas nuevas que tenemos que hacer de acuerdo a esta situación y nos ayuda a construir nuestra trayectoria docente. Entonces hay una pauta para analizar este tipo de incidentes críticos, se le llama PANIC, por las iniciales, y hay que ver de qué se trata. Un incidente crítico tendría que ser una situación que sea significativa. Y de acuerdo realmente a lo que el aprendizaje significativo, dicen los que saben, para Ausubel, nos quedó en la memoria. O sea, fue significativo porque ahorita, si le muevo tantito, hay varios de ellos de los cuales me acuerdo. O sea, eso provocó una crisis y me llevó a un cambio. Entonces son sucesos que, o sea, estuvieron por ahí en un momento, en un cierto tiempo y nada más en algún lugar. O sea, no estamos pensando en todo aquello que sucede todo el tiempo. Puso a prueba nuestras emociones, nos desestabilizó en cuanto a nuestra identidad docente, nos interpela, es decir, nos obliga a recuperar el control de la situación y a replantear nuestras concepciones, puede ser una, nuestras estrategias o nuestras emociones como docentes o las tres situaciones juntas. Puede ser un conflicto que se produjo con otros, como alumnos, colegas, la dirección, por ahí hubo una noticia que la supervisión, ¿no? Con los padres, pero sobre todo tuvo efectos en mi persona. Así que un incidente crítico tendría estas características. Por supuesto, como ya se dijo, genera cambios. O sea, si generó cambios, ¿qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Para qué? O sea, esto pues, tiene que ver con la reflexión que hicimos. O sea, si es si es un incidente que yo puedo recordar porque fue significativo, entonces lo más seguro es que hubo necesidad de reflexionar al respecto. De esa reflexión tomé una decisión y por supuesto realicé algunas acciones. Esa reflexión pues me lleva a tomar conciencia del asunto. Tomar decisiones es un acto voluntario, volitivo, y este asunto de la agencia, que es un término sociológico que tiene que ver con hacerme responsable de mis acciones. Realizo acciones, pero todas sabemos que puede tener consecuencias. Es algo que por lo menos tratamos a nuestros hijos de que les quede claro. Cada vez que tomas una decisión y actúas en función de ella, tienes que valorar que va a tener consecuencias y que tomes entonces en cuenta si vas a asumir el costo que esto pudiera tener. Entonces, en la actividad 4 van a utilizar esta pauta para el análisis de incidentes críticos. Entonces vamos a reflexionar, van a llenar en el formulario con las preguntas guía lo que tiene que ver con ese incidente crítico que
todavía traemos en la mente y que si, insisto, si somos, incluso yo no sé, yo creo que aun cuando estemos empezando en este asunto, ya nos ha pasado algo, por lo menos, pues, ¿cómo empezar? ¿Cómo empecé? Así es que en esta parte, compañeras y compañeras, yo les quisiera pedir que nos compartan, algunas, perdón, alguna situación que pueda considerarse como un incidente crítico que les provocó cierta desazón, bueno, no necesariamente tiene que ser negativo, es posible que realmente haya por ahí algo que les pasó y que y les hizo, como veíamos en la rueda de las emociones, sentir bien. No necesariamente tiene que ser negativo, pero sí les voy a pedir que si alguien nos quisiera compartir a alguno que vayan a tomar en cuenta para realizar. Maestra Esta Larissa. luchadora no tiene límites. En SummerSlam 2024, durante el combate por el campeonato femenino mundial entre Rhea Ripley. Creo que la maestra Larissa solo abrió el micrófono por accidente. ¿Alguien que quisiera comentarnos algún incidente con estas características que comentamos? Yo, maestro. Adelante, maestra Mirna. Bueno, eh, hace varios años, no recuerdo exactamente, 7, 8 años, yo tuve una emoción donde mi vida estaba muy estable en ese momento, pero con esta situación entré, no fue depresión, simplemente dije, pero ¿por qué me pasó a mí? Una situación donde mi pie dejaba de sentirlo, ya no tenía sensibilidad y se me iba perdiendo, iba avanzando, avanzando, avanzando y estuve bajo, ahora sí, especialistas muy capaces, pero pues a veces no depende del mejor especialista, sino depende muchas veces del cuerpo. Y algún médico se acercó y me dijo, tranquila, porque si tú entras en ansiedad, todo se descompensa en tu cuerpo. Pero yo siempre decía, yo pasé por varias etapas de lo que acaba usted de mencionar, y muchas veces tú dices, o sea, ¿por qué me pasa a mí? O sea, si hay tanta gente que hace muchas cosas en contra de su propio cuerpo y uno que siempre trata de comer bien, de estar bien, de dormir las horas que te toca, de ayudar a los que puedes, o sea, tus emociones estaban bien. Entonces, estas situaciones hacen muchas veces que tú pases por emociones que no te las esperas, no te lo esperas y aunque tú digas que no, sí repercute en tu forma de ser, en tu actitud, en lo que piensas más adelante. Y hay mucha gente, no lo digo que yo porque yo siempre traté de no llevar mis problemas a mi trabajo, porque las consecuencias las iban a tener mis alumnos, ¿verdad? Que era lo que menos quería, yo creo, la escuela o la institución. Y todas esas emociones tenemos que comentarlas con alguien en que tengas confianza para que lo desahogues. Y así pasaron varios años, maestro. Fueron 3 cirugías por el mismo problema, sin encontrar la causa. Y la verdad te hace cambiar la vida. Te hace cambiar la forma de pensar, de actuar, de ser, porque, porque no te lo esperas.
Sí, y entonces son situaciones todo lo que usted dijo realmente pasa en nuestras vidas. Muchas veces no queremos expresarlo, no queremos que sepan los demás, no queremos que sepan lo que nuestra vida, por lo que hemos pasado, pero pues yo creo que debemos de formar parte de todo esto para que podamos ubicarnos y ver nosotros cómo no poder ayudar también a nuestros alumnos, porque los problemas, independientemente de personales, influyen también los que tienen hijos, ¿sí? Y si somos maestros y pasamos por estas etapas, pues también van a influir en nuestros propios alumnos. Nada más, maestra. Qué amable maestra, sobre todo porque es así, es una situación personalísima, ¿no? El Sí. maestro Saturnino, ¿qué nos comenta? Buena tarde. Pues primero feliz de que estemos encontrándonos en esta ocasión, en esta oportunidad. Y enseguida, pues con muchas expectativas porque me siento que nos hacía falta, que nos hace falta empatizar y estar en el mismo nivel, con las mismas emociones, con las mismas alegrías, compartiendo vivencias, duelos, éxitos y todo. Me quiero referir concretamente a lo que vivimos durante la pandemia, ¿no? Lo que vivimos durante la pandemia fue algo inarrable, algo que de repente todavía no empezamos a trabajar, a transformar, a procesar de manera absoluta, y que no obstante, siempre que había la oportunidad, cuando trabajábamos en línea, nuestra sonrisa, la alegría, la felicidad que emanaba de nosotros para nuestros alumnos. Entonces, creo que esta parte que representa la lección, el legado, la enseñanza que nos da la pandemia, es una oportunidad enorme, grande, para poder saber que hay detrás de cada profesor, de cada maestro, una historia no conmovedora, porque no se trata de llegar a extremos de ese tipo, sino más bien de empatía, y donde todo lo vivido se transforma y se hace algo positivo, como lo dice la compañera, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido duelos por hijos, por esposas, por padres, por hermanos? Y no obstante, uno se esfuerza y sale adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos una motivación fortísima, una enorme motivación, pues que son nuestros alumnos, ¿no? Además del compromiso de trabajar, además de que una de las mejores formas para salir del marasmo, para salir de una serie de circunstancias anómalas en la salud mental, es justamente trabajando, es justamente ocupándonos, haciendo lo que nos gusta, lo que sabemos, lo que queremos hacer. Creo que en esos términos cerraría diciendo que la única posibilidad de no tener vivencias o no tener problemáticas como las que se han anotado es que no seamos humanos, porque cualquiera de nosotros que tenga una vida como padre, como esposo, como hijo, como hermano, invariablemente repercute de alguna forma, espero que positiva, siempre en lo que representa la enseñanza. Nosotros como docentes finalmente tenemos una vida múltiple, muchas vidas a la vez, ¿no? Porque somos uno cuando estamos en un grupo, somos otro cuando estamos en una materia, somos otro cuando estamos en un turno. Y entonces, retomando lo que decía de la pandemia, creo que nos ha faltado reconocimiento. Lo digo no como reclamo, sino como desde el fondo de mi ser, que faltaron reconocimientos, que faltó que valoraran nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, como yo he valorado que la universidad no nos dejó de pagar un momento, que tuvimos nuestros sueldos constantes, que tuvimos nuestros sueldos de manera puntual, sin regateo ni descuentos. Eso hay que reconocerlo y dar gracias a los líderes de la universidad, a nuestro rector, porque en ningún momento nos quedamos sin comida, sin dinero para comer, y no tuvimos que mendigar algunas cuestiones de ese tipo.
pero creo que la parte emotiva, la parte como docente, falta, nos deben algo. Nos debe el sindicato, nos debe la administración, no sé quiénes nos deben, pero, pero siento que esa parte es una factura que aún tenemos pendiente. Gracias por escucharme y felicidades a todos los valientes que no obstante la situación de climatológica, los problemas que hay en este justo momento, algunos estamos bendecidos y podemos estar aquí. Gracias. No, gracias a usted, maestro. Y aprovechando, le pregunto, algo significativo que haya cambiado después de vivir esa experiencia de la pandemia. Bueno, mucho, ¿no? Primero de la percepción de la vida, enseguida la apreciación hacia los alumnos, ¿no? Hacia el trabajo, el prepararme más, el ya no, ¿cómo decirlo? Ya no dejar a dioses, ¿no? Ya no quitar ¿qué sería? La parte emotiva, porque nosotros con nuestros alumnos, la mayoría, sobre todo los que egresaron, quedamos en que nos veíamos a la siguiente semana y ya no nos vimos. Y algunos salieron, algunos se fueron, terminaron la prepa y ya no nos volvimos a ver porque ya no les dimos clase, porque ya no regresaron. Entonces esos son, digamos, los aprendizajes. Puedo decir que pues que la pandemia mm, me hizo, me otorgó una oportunidad grande de valorarme, de valorar a la familia, mi trabajo y de sentirme feliz de estar en este momento. Creo que en términos generales es eso. Muchas gracias, maestro. Pues, de hecho, hay muchos compañeros, compañeras de las que ya no nos pudimos despedir. Y en ese aspecto, pues sí, Justo. fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Y bueno, creo que el hecho mismo de que hoy, con las condiciones en que está, pasando el estado de Guerrero y nosotros en esta zona, pues podemos trabajar, lo hacemos, porque no sabemos realmente cómo vaya a estar y hay que aprovechar, ¿no? Creo que son también de los aprendizajes que nos van dejando este tipo de situaciones y además, les decía en algún momento, los que saben dicen, puedes esperar que haya todavía situaciones parecidas o peores y más seguidas. Así es que si nosotros logramos construir aprendizajes a partir de eso, lo más seguro es que seamos capaces entonces de, en esa misma dinámica, los estudiantes, las estudiantes se vayan formando para un futuro en el que nosotros ni sabemos cómo va a ser la cuestión. No sabemos qué trabajos van a encontrar. Así es que esta forma de actuar, de adaptarse a los cambios, adaptarse a las condiciones, es algo que perfectamente puede, o es deseable que los estudiantes, aprendan con el ejemplo, ¿no? Así está así cambiaron las situaciones y vean, hay que adaptarse. Gracias, maestro. ¿Alguien más que quisiera compartirnos por ahí alguna situación crítica, un incidente crítico como para pensar en que les va a servir para realizar la actividad? Debilizan en algún momento, que nos crean un conflicto, pues nos permiten también checar qué logramos hacer, cómo lo resolvimos, justamente que nos demos cuenta de todas las posibilidades que logramos, como lo hizo el maestro que mencionó, pues la parte de alguna manera que manifestó de la inconformidad de no reconocer todo el trabajo, pero al mismo tiempo también reconocer el trabajo que tuvieron las autoridades para estar pendiente de los trabajadores. Entonces, yo creo que también esta parte de los incidentes críticos
pues nos ayudan de alguna forma a valorar cómo somos resilientes, ¿no? Para poder justamente atender los conflictos que se nos presentan en la vida. Por supuesto, maestra. ¿Alguien más quisiera tomar, hacer uso del micrófono? Si no, bueno, continuamos con algunos elementos que pretendemos les van a servir en, en el análisis que hagan para cuando van a contestar sus formularios. Bueno, uno de las cuestiones que debemos considerar cuando estamos hablando del desarrollo profesional docente es que ahora se trata de empoderarnos. Ya hubo ejemplos aquí de que somos capaces, cuando se presenta la situación, de empoderarnos en nuestro ser. Ahora, eso normalmente tiene que ver entonces cómo lo hacemos, o sea, esa forma de actuar cuando se trata de situaciones personalísimas como las que compartieron, llega a nuestro quehacer y por supuesto el conocer. ¿Por qué? Por lo que, por ejemplo, nos comentaba la maestra, tienes que buscarle de qué se trata, por qué. Ah, y eso, esa inquietud normalmente llega a nuestra forma de abordar las cosas también en las actividades que proponemos a los y las estudiantes. Bueno, hablemos del desarrollo profesional docente. Pues ese proceso tiene que ver con el sujeto, o sea, es personalísimo. Además, tiene que ver con nuestra autonomía y con la construcción de conocimientos. En buena medida, como cada quien tiene preferencias en cuanto a qué y cómo aprender, primero nosotros. Pero sobre todo cuando pensamos, como lo planteaba Vygotsky, es que los aprendizajes son sociales. Se construyen ahí en nuestro entorno, y ahora nuestro entorno también es en la escuela en la que estudiamos o en la que trabajamos. Entonces, normalmente está en el aula, en la escuela, pero como planteaba por ahí alguien respecto a los 4 pilares del aprendizaje, requieren de la reflexión y la indagación, porque son cuestiones que nos llaman la atención, que mantiene un compromiso respecto a ese asunto que modifica. A veces nosotros mismos modifican lo que ya lo que ya sabíamos, a veces en la colaboración con otros, y que finalmente pues, consolida una nueva forma de ver los asuntos en los cuales habíamos caído en esa reflexión. Normalmente es en lo individual, revisamos y renovamos y extendemos nuestro compromiso como agentes de cambio en función de los propósitos. Ya no la enseñanza queda por ahí en veremos, más bien del aprendizaje. Ahora, el énfasis va a estar en lo colectivo, porque es mucho más productivo si esto de revisar, renovar, extender el compromiso como agentes de cambio, lo hacemos con nuestros compañeros. De tal manera que adquirir y desarrollar de manera crítica conocimientos, destrezas y sobre todo la inteligencia emocional que son necesarias para esa reflexión de la que hablábamos, y que nos va a permitir planificar nuestra práctica profesional para que se adecue a los clientes, le llamaban antes, y también a los colegas, perdón, en cada fase de nuestra vida docente.
Estos son los elementos que tienen que ver con el desarrollo profesional. Ahora, en la nueva escuela mexicana nos dicen que la identidad profesional tiene que ver con la identidad, con nuestra práctica y con nuestra experiencia. Ya habíamos abordado esos tres elementos. ¿Qué sabemos acerca del currículum en el modelo educativo y la nueva escuela mexicana? O sea, ¿qué con ese asunto de el currículum fundamental, dentro del currículum fundamental, los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento? Y ese currículum ampliado, ¿qué tanto entendemos cómo está ahí el asunto? Y en nuestro modelo educativo, bueno, que está por reformarse, también hay planteamientos al respecto. ¿Qué tanto conocemos de eso? Porque si tenemos a cabalidad los elementos que se mencionaron antes, entonces sí podemos planear procesos, aquellos que son transversales, que impactan de manera horizontal en nuestro semestre y de manera vertical durante los 3 años de la prepa, y que también la planeación tiene que ver con no solamente mi unidad de aprendizaje, sino con todas las actividades de la escuela, que finalmente va a ir a aterrizar en la comunidad. De una u otra manera va a ir a aterrizar en la comunidad. Se trata de planear ese impacto que va a tener en la comunidad. Ese fortalecimiento de la comunidad, empecemos en la de la escuela, o sea, antes de ir hacia el exterior, pensemos en la comunidad de la escuela, pues se basa en la colaboración. La colaboración, al final de cuentas, es un componente que ha impactado precisamente en el desarrollo de la humanidad. Cómo resolvemos las problemáticas, cómo intervenimos en esas problemáticas. Así es que si hacemos un análisis de la práctica, pues tendría que estar sobre la base de la responsabilidad que ya nosotros asumimos como docentes, como sobre la detección de las necesidades de formación que yo tengo a partir de ese actuar responsable, y en ese sentido construir mi trayectoria docente. O sea, en ese desarrollo profesional vamos a poner atención en estos en estos aspectos que están así como medio azul. Está, como ya dijimos, la experiencia profesional. eh, Tiene, cada uno de nosotros tenemos una escolaridad. Muchos hemos estado en procesos de formación continua. Como ya comentaba la maestra, a veces las condiciones de salud y seguridad entran en este desarrollo profesional, y la asesoría y el apoyo y acompañamiento. Permítanme, déjenme ver. Por ahí, maestra, si nos auxilia con quien Y tiene el abierto compañero Jaime, le pedimos apoyo para cerrar. Ajá, gracias. Bueno, Jaime, y relacionado con estos aspectos está lo que en la básica le llaman carrera docente para nosotros y no para todos, igual que en la básica. No todos están en la carrera docente. Nosotros igual no todos tenemos estímulo al desempeño académico, perdón, desempeño docente, y están el asunto de cómo entramos. Hay procesos de promoción,
hay procesos en donde, déjenme, ya, es que nos vicia un poco el asunto. El tipo de contratación, el salario, las prestaciones, las condiciones en la escuela, los materiales, el contexto cultural escolar, la infraestructura y equipamiento. Y aquí sí quiero hacer una observación, porque luego se presta a malas interpretaciones. En varios momentos a mí me ha tocado escuchar a colegas que dicen, no, pues a mí si no me da las condiciones para que pueda realizar mi trabajo, pues no, no lo hago. Pero pues en realidad esta es una universidad que empezó en muchos casos con el mínimo de condiciones. Yo me acuerdo por ahí, no recuerdo bien cómo le decían, pero el maestro Saturnino se ha de acordar. Ahí la Prepa 4 tenía unos grupos en una construcción antigua, por ahí, no recuerdo cómo le llamaban, pero La mansión, maestro, la mansión, perfecto, que sí, era sí, un edificio hermoso de madera. exacto. O sea, te adaptas a lo que tienes y funcionas. O sea, si se hubieran esperado a decir, no, hasta que me construyan las aulas, yo no, bueno, pues allá tenían, y creo que eran los de bachillerato además. Bueno, entonces, ese aprecio y reconocimiento social que en los últimos tiempos se está tratando de que se recupere, porque pues ya ha decaído bastante. Hubo campañas para que, sobre todo en la básica, se demeritara el trabajo de los docentes con fines de privatización y los espacios profesionales, las redes, colegios, academias, institutos, que es algo que próximamente nosotros les vamos a enviar una invitación para fortalecerles. Quisiéramos que ojalá todos, pero al finalizar este ejercicio, les vamos a enviar una propuesta para formar la red de investigación en la educación media superior. Es una convocatoria que sacó la Dirección de Investigación y en la que nosotros perfectamente podemos participar. Eso implica que nuestras academias funcionen. No sabemos cuál es la estructura, pero no importa porque precisamente los objetos de estudio para esa investigación pueden ser eso, la estructura de las academias, puede ser el plan de estudio como quede o como va, nuestros propios programas de las unidades de aprendizaje o las progresiones que nos presenten. La idea es que si vamos a formar con el ejemplo, bueno, pues nos metamos en esa dinámica de que todo es debatible. Esa es la ciencia, o sea, ahí no hay todo, nada está acabado, hay propuestas discutibles y siempre y cuando lo hagamos con el rigor que merece, podemos someter a juicio ese tipo de propuestas. Bueno, esto respecto a entonces los elementos que tienen que ver con el desarrollo profesional. Si los ponemos en este clásico sistema de coordenadas, los cuadrantes, es de manera arbitraria, ¿eh? Yo los organicé yendo en contra de las manecillas de reloj, pero si hablamos del desarrollo profesional docente, pues eso implica desarrollo, ampliar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores sobre la profesión docente. Esto nos recuerda un poco a las competencias. Considerar en el desarrollo la identidad, la experiencia y nuestra práctica, es decir, no partimos de cero. Eso, esta se repitió. Y renovar e innovar a partir de transformar las prácticas, la construcción y reconstrucción de la identidad docente. Esto, como comentábamos, pues nos lleva a pensar que el futuro nos alcanzó y que ahora, bueno,
todo lo que hay alrededor. Una vez que yo decidí seguir construyendo o desarrollando mi profesión, entonces hay conferencias, cursos, talleres, hay de pronto oportunidades de apoyo, de coaching, mentorías, asesorías, comunidades de aprendizaje profesional. Eso está disponible, está afortunadamente, tenemos una serie de eh, recursos, la COSFAC, los que se hayan anotado ahí, tiene, dependiendo de nuestras preferencias o necesidades, gran cantidad de recursos que podemos aprovechar. No están disponibles todo el tiempo, pero cuando nos anotamos, podemos sacarle bastante provecho. Bueno, ¿cómo pensamos que puede funcionar mejor? Antes decíamos, si ese plan, esa estructura de academias, este programa o esas progresiones que nos presentan para desarrollar en el aula, las analizamos críticamente y esas áreas de oportunidad que siempre existen, las analizamos con rigor, pues nos va a dar una idea sobre que nos puede orientar en qué buscar en esos cursos de la COSFAC, por ejemplo, o las conferencias que están, todo el tiempo están ofreciendo, publican en Facebook compañeros nuestros o compañeros de esos compañeros que comparten eventos que nosotros podemos aprovechar para ir ampliando nuestra experiencia. Entonces, pueden ser presenciales, pueden ser virtuales y mixtos. La idea es, como se plantea ahí, que nuestra práctica vaya teniendo un sustento teórico o que sometamos nuestra práctica al análisis en función de esos lentes que estamos eligiendo como adscritos a a un cierto planteamiento teórico, que es algo que de pronto va a ser necesario. Lo que yo incluí aquí, por ejemplo, de Freire, es algo que me recupero cada vez que me encuentro algo, porque a los ojos de esos planteamientos teóricos, pues veamos que si realmente estamos poniendo al centro de las actividades del aula al estudiante, si estamos promoviendo el diálogo con ellos. ¿Para qué? Pues para enterarme de qué sabe, alejándome de la idea de transmitir conocimientos, pues, más bien trato de entender qué es lo que sabe y en dónde están sus áreas de oportunidad como para poder apoyarlo. Entonces, pensemos al docente como coach. El coach es un guía, ya no traza el camino y ofrece todas las respuestas, sino que ayuda al alumno para crear su propia ruta. Eso implica considerar a la persona. Escucha activamente. Es en este aspecto lo que decíamos de Freire. O sea, si nosotros usamos nuestro lenguaje clase mediero, es muy posible que no se logre la comunicación. Los estudiantes tienen un código. Si logramos que ellos hablen, que argumenten, que planteen sus dudas o expliquen lo que saben, es más fácil que el docente se adapte al código que está utilizando y no al revés. Un coach es flexible, se adapta a cualquier contexto y esa es la idea. O sea, si vemos un grupo,
y renunciamos a aquella idea de homogeneizarlo, entonces vamos a considerar la individualidad y vamos a tratar de acercarnos, porque él dentro de su contexto tiene situaciones distintas a las de cada uno de sus compañeros. Entonces, el coach apoya, ya no se limita a dar clases, sino que trata de que los estudiantes se comprometan, o sea, que asuman la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, porque eso es lo que le va a permitir en el futuro enfrentar cualquier problemática que se relacione con los cambios tan acelerados que se dan en el mundo. Entonces, está cerca de ellos por si les surge algún problema. Sobre todo, pregunta para que el alumno reflexione y genere sus respuestas. Entonces, dice ahí, no enciende la vela, le presta el cerillo para que pueda prenderla el alumno. Si hablamos de la mentoría, pues ahí se construye un vínculo entre el mentor y el aprendiente, se vuelve importante en la vida del aprendiente, trata que se dé cuenta que es importante, pues, a partir de cómo lo tratas, le estás diciendo que él es importante para ti y que es algo que la mayoría de los jóvenes pues tienen esa necesidad. Además, pues que procura estar de su lado cuando es necesario. Aquí la idea siempre es que vaya el aprendiente creando su propio itinerario. Hay intereses, hay cuestiones básicas que le pueden servir, perdón, que le pueden interesar, pero de pronto, por ejemplo, el caso de nosotros de matemáticas, no necesariamente van a estar enamorados de la matemática, pero sí pueden verle una cierta utilidad porque presumimos que la matemática está en todo. Bueno, pues entonces que vean que en lo que ellos están planeando, algo le va a sacar de provecho a las matemáticas. Entonces refuerzan la importancia de lo que es la formación y con eso se reduce el ausentismo escolar. Ayudan a los jóvenes, como ya decíamos, a definir su trayectoria, sobre todo su proyecto profesional, y van aportándoles recursos. Esa es la ventaja nuestra. Con toda la experiencia ya podemos sugerirles qué le puede servir para insertarse en el mercado laboral. Van haciendo que se relacionen mejor con los demás y a ir construyendo una red social positiva. O sea, dime con quién te juntas, ¿no? Implican a los jóvenes en actividades saludables en a su tiempo libre, siempre en la experiencia nuestra, y sobre todo van mejorando la autoestima y la autonomía, que ese es el fin principal realmente que debe ser ahora la educación, desarrollar las habilidades para el aprendizaje autónomo. De esa manera, entonces, bueno, van alejándose los alumnos de los riesgos muy dramáticos en la actualidad. Esta sería la referencia para este asunto de la mentoría. De ahí se recuperó. En cuanto a la asesoría, pues ya esto se utiliza más, se utiliza más. Nosotros desearíamos que también lo hagamos en la educación media superior, porque se utiliza más en el posgrado. Un poco haría al final de la escuela superior, pero ahí van, de acuerdo a las condiciones de aprendizaje de cada estudiante, van viendo esos factores que están influyendo en el logro de las metas. Aquí habríamos de aprendizaje.
Esto lo pueden consultar en esta página. Nosotros, para el caso del programa de profesionalización docente, apostamos a que se vaya formando una comunidad de aprendizaje profesional con estamentos en cada prepa, a nivel regional y por supuesto a nivel estatal, escalando así. Entonces, ahí esos profesores que participen se reunirían de manera periódica. Déjenme ver a quién se le olvidó apagar. Vale, ¿Ya lo apagaron? ya. Ya, gracias. Para trabajar colaborativamente apostamos que en cada escuela se vayan formando grupos de aprendizaje. Eh, Queremos aprovechar que los consejos de unidad se reúnen o se deben reunir cada mes para discutir las problemáticas de la escuela, como para que esas propuestas que vayan surgiendo de lo que ya les decíamos, de una red de investigación de la educación media superior, pues ahí se avalen y vayan tomando el valor que corresponde. Esa es una apuesta que tenemos nosotros para que en las academias se reúnan, eh, aporten, colaboren para abordar las problemáticas que tienen que ver con lo que estamos haciendo en el aula. Igual aquí está la fuente. Ahora, este desarrollo profesional, pues es personal. ¿Qué es lo que pudiéramos considerar para ello? Primero, es que nos busquemos empoderarnos, tomar decisiones, ya no ser, ojalá y no sea el caso, pero o sea, lo peor que puede pasar es que seamos solo técnicos que ejecutamos aquello que nos mandan de las oficinas de la administración central. Entonces, nuestro ser, como ya vimos, de pronto nos obliga a actuar, nosotros tomar decisiones. Bueno, pues vamos al quehacer y a lo que se necesita conocer. Entonces, en este desarrollo profesional, pues hay aspectos personales, es la base de todo. Por supuesto que influye en nuestro entorno social, lo que la institución propone y el contexto en el cual lo vamos a desarrollar. Pero así como mencionabas que la Prepa 4 tenían grupos en la mansión, esa construcción que creo les heredaron los mineros de Tasco, pues como sea, el chiste es que todo esto sumado nos dé un trayecto formativo que nos identifique como docente. Entonces, ese trayecto formativo sería el camino personal, pero que voy a aprovechar la colaboración de sobre todo el entorno. Yo insisto, partimos de aprovechar lo que podemos sacar con nuestros compañeros en la prepa. Luego, con la región en donde compartimos varias características y lo llevamos hasta al nivel estatal. Entonces, cada quien de manera individual va a decidir y apoyarse en los que quieran involucrarse en en el mismo esfuerzo. Se trata de mejorar nuestra práctica y, por supuesto, ampliar la experiencia. Eso requiere entonces de que ustedes establezcan la jerarquía de necesidades. Más adelante la actividad que sigue nos va a llevar a reflexionar acerca de cuál es nuestra base,
sobre esa base ya tenemos una cierta formación docente y es necesario quizá ampliarla según lo que ustedes decidan. Puede ser disciplinar el asunto o puede ser estrictamente los elementos que más bien tienen que ver con lo pedagógico o lo didáctico. Para ello, pues hay que considerar las políticas del contexto institucional son favorables, hay toda una intención a nivel federal de que se vaya desarrollando el personal que labora en este tipo de tareas y no se diga la universidad. Allí, si ustedes le echan un ojo al plan de desarrollo institucional, hay muchas oportunidades para hacer este tipo de actividades. Insistimos, se centra en las personas. Si ustedes quieren, podemos ir hasta donde sea. Si no, bueno, pues ahí va a quedar el intento. Pero sobre todo, implica que ustedes reflexionen sobre su identidad y sobre la forma en que están desarrollando su trabajo. Entonces, eso de tener un balance entre el trabajo, sus obligaciones con la comunidad y las necesidades u obligaciones individuales, pues es el reto, encontrar ese balance. Entonces, en conclusión, reflexionamos sobre nuestra identidad docente, ya hicimos algunas preguntas al respecto. Tomamos conciencia de lo que nos ha pasado con esa pauta para el análisis de incidentes críticos, conectamos las jerarquías de acuerdo con Maslow y esas círculo de las emociones, como para poder ubicar mejor todos los elementos que tienen que ver con la persona y conectamos con el tipo de experiencias del desarrollo profesional docente. Esto implica involucrar a las disciplinas, a la cuestión pedagógica, a la persona, la cuestión didáctica con la pedagógica y sobre todo la cultura digital. Aquí nada más de pasadita. Para el caso de lo que ustedes nos compartan en los formularios, la Escuela de Ciencias de la Educación tienen, de acuerdo al cuerpo académico que nos está colaborando, colaboraron ya en el diseño de esta actividad. Ellos tienen propósitos respecto a las aportaciones que ustedes hagan. Nosotros para el programa de profesionalización docente también, y tiene que ver con la tecnología porque lo que ya estamos haciendo es recuperar todas las aportaciones y pedirle a la inteligencia artificial generativa que nos identifique las coincidencias. Entonces, más tarde les vamos a mandar como retroalimentación cuál fue en general las aportaciones en todos los formularios que ustedes nos hagan favor de contestar. Entonces, son estas los elementos que influyen en la persona. Y considerando eso, les decíamos, está la actividad 5. Hay que pensar en ese arbolito que en la base, pues vamos a nosotros a poner en las raíces, pues de qué es lo que ya nos ha, lo que tenemos como formación. O sea, ¿cuál es la profesión que nos permitió, pues involucrarnos en este tipo de actividades? Así es que ahí está la formación disciplinar. Ya en el tronco estaría lo pedagógico didáctico. Ahí es donde vamos a decidir si este tronco está suficientemente fuerte ya, engrosó como para que
de pronto las ramas y las hojas puedan ya soportar todo lo que venga con algunas otras cosas que necesitamos para seguir formándonos como persona. Entonces sería la actividad 5. En la actividad 6, con base a todo lo que hemos estado comentando y los formularios que van a resolver, nos comenten qué les gustó, qué no les gustó, nos digan si es realmente útil este ejercicio que pretendemos sea de autoevaluación para el, eh, la continuación de este programa de profesionalización que tiene como propósito que de manera continua se vaya formando nuestros profesionales de la educación en la educación media superior, pero sobre la base del análisis que hacen de su propia práctica, de todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con sus actividades cotidianas, aquellas que valga la pena se pueden convertir hasta en temas de investigación. Y por supuesto las sugerencias. Entonces, pues prácticamente me robé todo su tiempo, así que pues les pido de favor, si tienen alguna duda, algún comentario, esas son las actividades que les pedimos que nos compartan, nos aporten. eh, Todo lo demás fueron una serie de elementos que consideramos les pueden servir de, de base como para esas reflexiones que implica el llenado de los formularios. Estoy a su disposición, incluyo a la maestra Lucía, si hay algo más que aportar, pues le voy a agradecer y el micrófono está a su disposición para cualquier duda o comentario. Yo creo que justo esa parte, ¿no? De que el taller trata de visibilizar la identidad que se tiene como docente y a partir justamente de las experiencias, de los incidentes críticos que hemos vivido, cómo de alguna manera hemos ampliado nuestros conocimientos, incluso habilidades, actitudes, valores, cómo hemos entrado justamente a este cambio por transformarnos y no precisamente transformarnos por las disposiciones políticas, sino por nuestra responsabilidad docente que tenemos al estar frente a un grupo. Creo que la idea era ir haciendo también esas actividades conforme se iban planteando, pero también hubo muchos casos, incluyéndome, que de pronto, pues la falta de conectividad no nos permitió estar a tiempo y creo que así como manejó el maestro Fitz el taller, pues va a darle oportunidad a todos los integrantes de que vayan trabajando todas estas actividades que se están proponiendo. Sí, maestra, en realidad, considerando las situaciones que están dando, parece que ya se está desplazando el tal John y por lo menos aquí en donde está su casa, ya no llueve, aunque no estaba tan fuerte como en Chilpancingo, por ejemplo, pero no fuera a pasar que de pronto hubiera un corto de luz y eso, y nos quedáramos ahí con las ganas de comentarle a las compañeras y compañeros estos elementos que para algunos que se incorporaron en la semana pasada tarde, o sea, después andaban preguntando de qué se trataba, en realidad van a ver en los formularios que como tiene que ver con su práctica, son reflexiones personales sobre lo que hacen, no hay ningún problema, o sea, perfectamente pueden contestarlas sin este, haber tenido que soportarme, pero
había algunos elementos que consideramos valiosos, así como decía la maestra Lucía Esmeralda, y que queríamos compartirlos, ojalá y les sean de utilidad. Entonces, no sé si haya algún comentario para aprovechar que pues nos fuimos rapidito y nos ahorramos algo de tiempo, precisamente pensando en que pues no sea que esperando en que realizaran las actividades y se nos fuera la luz o algo así, ¿no? Así que comentarios. De hecho, están comentando que en Teloloapan no hubo internet y entre las 4:30, dice, me perdí las clases por la conexión. Creo que está ese punto de que van a subir la grabación Sí, para que puedan ir atendiendo, pues ahora sí que todo el taller y, e ir realizando las actividades que se están planteando, que prácticamente pues todas son de análisis, de reflexión de nuestra misma práctica, para tratar de concientizarnos de nuestras fortalezas, también de nuestras debilidades, de lo que tenemos que mejorar y a partir de ahí pues tener un punto de partida, ¿no? pues sí, vamos a compartirles el video con, pues van incluidos los comentarios y las diapositivas, así es que este, podemos resolver con eso las dificultades que tuvieron algunas, por ejemplo, en Telolapan. Sí, e incluso de las primeras actividades donde empiezan a identificar los diferentes roles que puede tener el docente, creo que con las últimas también actividades donde nos especifican qué es un eh, coaching, qué es un asesor, qué es un mentor, yo creo que también ahí podemos incluso, nos va a permitir como que ubicar justamente esta parte, ¿no? De qué podemos, nosotros realizar, identificar justamente estos diferentes roles que se pueden presentar y que podemos, utilizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunos, pues quizás pueden encontrarse con que fácilmente se ubican como un mentor, pero pues debemos de tener claro lo que significa, ¿no? Y ya con todo esto que nos está aportando el maestro Fitz, justamente de entender estas diferencias, de que un asesor, por ejemplo, es alguien que te brinda apoyo, que te da sesiones, que es un poco personalizado, a la diferencia, por ejemplo, de un mentor que justamente pues va más hacia una persona que tiene experiencia, que va a apoyar a alguien más para poder aconsejarlo, para poder trabajar, que se desenvuelva mejor, que puedan justamente pues dejar de lado aspectos que implican a veces hasta el celo profesional, la parte política, ¿no? O la parte, por ejemplo, del coacheo, donde pues más que nada está enfocado hacia un guía, alguien que escucha, alguien que pueda hacer retroalimentación, alguien que va a acompañarnos, que va a facilitarnos, que va a brindarnos estrategias de cómo atender ciertas cosas, ya sea en apoyo individual o en grupos, pero que se enfoca más a una experiencia pues de tipo formativa, que va más en el punto de brindarnos un apoyo que va a ser monitoreado y que va a ser de manera permanente. Entonces, todos estos roles que el maestro Fitz les estuvo mencionando, pues van a permitir que hagamos una reflexión, ¿no? Y también considerar pues todo lo que nos está planteando la UAGRO y también pues ahora sí que también las políticas nacionales, ¿no? De qué es lo que debe ser un docente. Hay mucho que analizar.
Claro, y esperamos que nos lo compartan las participantes y los participantes. Pues yo en todo caso quisiera dejarlo ahí para que no nos vaya a alcanzar la maldición de John y poder realizar el proceso para grabar el video. Bueno, aquí ya nada más es cosa de que se le dé formato y poderlo subir al aula. El enlace, por supuesto, lo voy a subir ya sea al Drive o a YouTube y para que lo tengan disponible por ahí si necesitan echarle una mirada a lo que se abordó respecto a tal o cual actividad. Si no hubiera más, pues maestra Lucía Esmeralda, le agradezco mucho al compañero que nos facilitó eh, el- su sala de Zoom, porque pues de pura casualidad coincidimos con las actividades del informe del rector. Muy agradecido por todo este apoyo y sobre todo, por supuesto, a las compañeras y compañeros que se conectaron con todas las dificultades que hubo. Pero pudimos sacarlo y puede quedar ahí el video para que lo revisen en el momento que quieran. Vamos a poner también vamos a pedirles que pongan a disposición en el aula el formulario para la lista, para la asistencia a esta actividad y para que se cubran todos los requisitos que se plantearon para el taller. Si no hay más, pues y reiterando mi agradecimiento, entonces me despido de ustedes y les deseo que tengan una linda tarde-noche. Muchas gracias, maestro Fitz. Igualmente, buena Gracias, tarde. Saludos doctor. para Muchas todos. gracias. Cuidémonos. Buenas tardes. Para todos. Saludos a todos y a seguir Buenas tomando. tardes.